Muchas gracias por acompañarnos aquí. A todos los que habéis venido en persona y también a los que nos estáis siguiendo a través de la pantalla por streaming, desde cualquier rincón del mundo. Me llamo Nuria Moliner, soy arquitecta y comunicadora y estaré encantada de conducir este foro, el FAR, porque a través de mi tarea de investigación y de Diputación estoy muy interesada en la vivienda desde una perspectiva social y medioambiental. O sea que, francamente, tengo muchas ganas de escuchar vuestras propuestas e ideas. Como sabéis, esta es la tercera edición del FAR, una iniciativa que el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona tiene como objetivo principal reunir a los profesionales del sector público y privado para reflexionar, debatir, trabajar y poner en valor el futuro de la vivienda en la ciudad. Nos esperan 2 días muy interesantes y muy intensos, llenos de conferencias y debates con ponentes locales e internacionales que reflexionarán sobre una necesidad básica y a la vez, desgraciadamente, un desafío y un problema que nos afecta a todos y todas, el acceso a una vivienda digna. Y todo lo haremos aquí desde Palo Alto, Barcelona, una antigua fábrica de 1856 en el centro de Poblenou, que hace poco más de 20 años se convirtió en fundación y centro de creación artística y cultural. Gracias a ello se pudo seguir con su proceso de mantenimiento y rehabilitación hasta convertirse también en el nuevo pulmón verde abierto al barrio. Así que, de alguna manera, este proyecto también tiene el eco del espíritu del FAR. Dicho esto, entramos en materia. La especulación inmobiliaria y la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios, del lugar al que pertenecen por culpa de la gentrificación, están incrementando las desigualdades sociales y encubriendo una sociedad que no se ha podido todavía recuperar de los efectos de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica del 2008. Podríamos decir que llueve sobre mojado. La falta de vivienda pública y las crisis económicas y sociales ponen de relieve la necesidad de una estrategia global para garantizar el derecho a la vivienda. ¿Y en qué puede consistir esta estrategia global para hacer frente a la especulación y gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda? Es fácil de decir, pero difícil de que se haga realidad. El FAR 2022 propone 3 grandes ejes temáticos sobre los que hay que actuar con urgencia. En primer lugar, la ampliación del parque de viviendas asequible, un sueño, un objetivo y a veces una quimera, porque las ciudades no tienen la capacidad de construir viviendas asequibles al ritmo que la sociedad lo pide y en contraposición con la presión del mercado inmobiliario especulativo. Pero la ciudad cada vez será más injusta si no actuamos con respeto, si no creamos y ofrecemos muchas más viviendas públicas y asequibles para compensar esta balanza y si no dejamos de lado algunas inercias y apriorismos del pasado. En este sentido, tenemos algunas de las posibles soluciones en las manos y las estamos viendo, como por ejemplo apostar por sistemas constructivos y nuevos valores que agilicen los ritmos de construcción y a la vez también minimicen la huella ecológica de los edificios. Sé que todos vosotros tenéis algunos de estos proyectos en mente porque los hemos visto en nuestra ciudad y queremos que el FAR sea una ciudad para compartir experiencias, dudas, críticas y propuestas en este sentido. En segundo lugar, el FAR 2022 pondremos sobre la mesa diferentes sistemas de regulación de alquileres de toda Europa para debatirlos y estudiar cómo se puede hacer frente a la especulación y la gentrificación. Como dice David Harvey, nuestras ciudades no pueden ser un lugar donde invertir. Tienen que ser un lugar donde vivir, tan simple como eso. Pero lo cierto es que la llegada de fondos e inversores internacionales que han adquirido una gran parte del parque de vivienda en las últimas décadas ha creado un incremento de los precios de alquiler, lo siguen creando, y por tanto una expulsión de la población de sus barrios en detrimento de sus tejidos sociales y culturales, por tanto de nuestra esencia, identidad como sociedad.
En este sentido, hace unos días compartíamos estos datos tan significativos. No sé si los habéis visto en las redes, pero son muy representativas. Más de la mitad de las viviendas de alquiler habitual de Barcelona son de unas personas o unas empresas que solo en la ciudad tienen más de 3 pisos, y más de un tercio del pastel, más de un tercio de los pisos de alquiler son de grandes propietarios que tienen 10 pisos o más. Esta es la realidad. Y en respuesta a esta realidad y a esta mercantilización de una necesidad básica como es la vivienda, por suerte también han surgido alternativas al alquiler y a la propiedad privada, como son las cooperativas en cesión de uso. De hecho, en Barcelona tenemos grandes ejemplos de ello y se están abriendo camino en este modelo relativamente nuevo. Y en Barcelona en concreto, de momento son ejemplos puntuales que no han tenido tiempo de llegar a una gran cantidad de personas y al conjunto de la sociedad. Y por suerte, por supuesto, han surgido grandes movimientos de protesta y defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad. Pero es fundamental que respondamos con valentía desde todas las disciplinas y esferas: administraciones, políticos, investigadores, arquitectos, urbanistas, promotores. Todos tenemos una gran responsabilidad en este reto que pone en juego el derecho a la vivienda. No podemos olvidar que esta es una cuestión de derechos. El derecho a la vivienda, una vivienda digna, que está reconocido con diferentes instrumentos, desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La realidad, a menudo, es otra, especialmente entre los colectivos más vulnerables y los más jóvenes, que sentimos una gran frustración, casi nihilismo, en un mundo en ni tan solo podemos permitirnos un lugar digno donde vivir y desarrollar nuestra vida con libertad, en un mundo en colapso medioambiental y social que nos lleva a un futuro incierto. Pero hoy hemos venido aquí al FAR 2022 para ser positivos y propositivos, para buscar soluciones ante estos retos sociales y medioambientales, locales y globales, para imaginar escenarios de futuro alternativos y sobre todo para demostrar que los podemos hacer realidad. Seguramente algunas de estas soluciones pasarán por repensar nuestra manera de crecer, por no crecer tanto o incluso decrecer, y así poner a la vida y al planeta al frente de todas nuestras acciones y decisiones. De hecho, el tercer y último gran eje temático del FAR 2022 tratará la rehabilitación con criterios sociales y medioambientales. Un aspecto fundamental, clave, si tenemos presente la huella ecológica del sector de la construcción. Creo que es importante ser conscientes que lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya existe y, por tanto, la rehabilitación se presenta como el presente y el futuro de la arquitectura, especialmente en ciudades occidentales consolidadas como la nuestra. Y también si tenemos presente el estado de envejecimiento del parque residencial que tenemos en nuestras ciudades. Por tanto, abordaremos estas cuestiones vinculadas a la rehabilitación y las relacionaremos con los fondos europeos de recuperación Next Generation. Ahora os podéis hacer una idea de estos 3 ejes temáticos que estructurarán el programa del FAR 2022 y, de alguna manera, a través de estos 3 grandes ejes, podremos trazar esta estrategia global para hacer frente a la especulación y la gentrificación y, ojalá, entre todos y todas, podamos dar forma y materializar estos conceptos para conseguir que el derecho a la vivienda deje de ser un derecho en juego y se convierta en una realidad. Para dar la bienvenida y saber mucho más sobre la filosofía y objetivos del FAR, doy paso a Vanessa Baliño, jefe del gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando quieras, Vanessa. Bones. Bueno, en primer lloc, com ha dit la... Bueno, muchas gracias, Nuria Moliner, por esta presentación. De hecho, me has dejado ya sin palabras. Soy Vanessa Baliña, ya lo ha dicho ella.
En el programa salía Lucía Martín, la concejala de vivienda. Tengo que disculparla, ha tenido un imprevisto de última hora y no ha podido acompañarnos ahora, pero sí que esta tarde, en la sesión de la tarde, podrá venir a la sesión que le corresponde. Yo hablo aquí en representación del Ayuntamiento de Barcelona y en calidad de eso quiero darles la bienvenida al Foro de la Vivienda y la Rehabilitación, un foro que quiere considerarse como una apuesta permanente de encuentro, de conocimiento, de reflexión sobre las políticas de vivienda. Y es que si algo hemos echado de menos cuando llegamos al gobierno en 2015 fue el debate, la socialización sobre las políticas de vivienda que queremos para la ciudad de Barcelona. No había espacios de reflexión, de encuentro, y así es muy difícil que las políticas se acerquen a lo que se merece la ciudadanía. Cada foro ha seguido un eje temático distinto. Recuerdo el primero que hicimos, que estaba centrado en la regulación del alquiler. Creo que fue en 2016 o 2017. En ese momento invitamos a diferentes ciudades europeas en las que ya existían regulaciones de alquiler para que nos orientaran a encaminar nuestras políticas. El último foro estuvo centrado en estrategias de innovación para hacer crecer el parque de viviendas. Este foro vuelve, y este foro de este año vuelve a uno de los temas que Nuria Moliner ha dicho ya, que llueve sobre mojado, que son las estrategias contra la gentrificación, porque lejos de lo que puede parecer, la gentrificación es habitable. No estamos obligados a que las ciudades se gentrifiquen. Se puede vivir perfectamente en la ciudad, hacer que la ciudad sea bonita, se debe poder embellecer, se debe poder pacificar la calle sin que por ello los habitantes tengan que irse. Y este es el eje que queremos que impregne estos 2 días de debate. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué políticas podemos aprobar para evitar la gentrificación? O dicho de otra manera, cómo evitar que las políticas de mejora de la ciudad provoquen la expulsión de sus habitantes. Ya lo ha dicho Nuria perfectamente. Son 3 ejes concretos. El primero, no podía ser de otra manera, es cómo ampliar el parque público de manera rápida y sostenible. Últimamente se habla mucho de una cifra y es que la ciudad de Barcelona está haciendo más vivienda pública que el gobierno autónomo de Cataluña y el gobierno de Madrid juntos. Es un esfuerzo ingente el que estamos realizando. Y tengo que agradecer a equipos que están aquí. Su participación, sin ella hubiera sido imposible. También agradecer al sector privado de la arquitectura que se están dejando aquí la piel para hacer crecer este parque público. Y veremos algunos ejemplos con la vivienda industrializada para hacerlo más rápido y sostenible. También, ya se ha dicho, de la intervención en el mercado. El otro día, cuando se presentaron los datos del Observatorio Metropolitano que se publican para saber cuál es el estado de la cuestión, se nos dijo que solo el 4% del alquiler de la ciudad es alquiler público. Entonces, no impulsar políticas para intervenir en ese 96% restante es, de alguna manera, abandonar a todas estas personas que viven de alquiler y que necesita de una regulación para poderlo hacer tranquilamente. Evidentemente, la rehabilitación, porque estamos en Barcelona, no tenemos todo el espacio que quizás quisiéramos para emprender nuevos proyectos. Y bueno, también no hay que negarlo, que llega dinero europeo pensado con una lógica que no es la lógica seguramente mediterránea. Quiero decir que a muchos de los países a los que está llegando estos fondos no tienen alquileres estables, contratos indefinidos, y que la rehabilitación no pone en peligro el alquiler. Son países en los que hay control de alquiler. Estoy pensando en Alemania, Austria, Holanda.
aquí en España, como en el resto del sur de Europa, no tenemos estos marcos reguladores. Y eso hace que las políticas de rehabilitación, con la llegada de tantos fondos europeos, si no somos capaces de tratarlos de la mejor manera, pueden provocar efectos indeseados, como lo que en Europa se llama renovation, que es posibles expulsiones de vecinos provocadas por la mejora del parque de viviendas. Y bien, de esto es de lo que vamos a hablar durante estos 2 días. Por suerte tenemos más de 250 personas registradas a este tercer foro de vivienda y que queremos que sea un espacio de encuentro, de conocimiento. Queremos combinar estas sesiones teóricas con personas que vienen de fuera de la ciudad y de otros países. Lo tenéis todo en el programa. Contaremos con la experiencia de Escocia y los compañeros y compañeras de Valencia y de Cádiz que vendrán a compartir con nosotros. Hemos querido también visualizar el esfuerzo del ayuntamiento por aumentar y mejorar las políticas de vivienda. Y por eso, si lo he entendido bien, hay prevista una visita a uno de los proyectos emblemáticos, que es el edificio de contenedores que le llamamos APROP, que está APROP, es decir, cerca de Glorias. Es un edificio muy grande y muy bonito. No sé si lo habéis visto ya viniendo para aquí, pero tendréis la posibilidad de entrar y de conocerlo. Tenemos aquí una exposición de vivienda industrializada que hemos hecho con mucho esfuerzo y cariño para dar a conocer estas nuevas técnicas, para ver cómo nos organizamos para hacerlo lo mejor posible. Y también está prevista la visita a otras viviendas públicas que han sido galardonadas desde diferentes ámbitos, que son las viviendas para personas jóvenes de Can Fabra. Y esto sería todo, así que, bueno, muchas gracias. Nos continuamos viendo por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Moltes gràcies, Vanessa, por posar sobre la taula aquests aspectes que haurem... Gracias, Vanessa, por poner sobre la mesa estos aspectos que tenemos que discutir durante estos días de FAC 2022. Y con estos conceptos en mente, con estas palabras, ya podríamos decir que el FARC acaba de empezar oficialmente. Pero antes de arrancar con la primera mesa de debate, que tenemos muchas ganas de escuchar a los participantes en esta mesa, os explico cómo funcionarán las preguntas del público. Nos gustaría que todos pudierais participar en los debates, que pudierais hacer vuestras preguntas, y por eso hemos creado una plataforma. En el programa encontraréis un QR que os llevará a la web menti.com, www.menti.com, tal como suena, y ahí podréis escribir las preguntas. Tened presente que cada mesa de debate tendrá un código, unos números que compartiremos en la pantalla al inicio de cada sesión, para que cuando entréis en la web solo tenéis que poner este código y ya podéis escribir las preguntas. Antes de cerrar la sesión, antes de cerrar el debate, veremos las preguntas en la pantalla y las compartiremos con los participantes de la mesa.